Hoy en Abre los Ojos tenemos un tema muy interesante para debatir y ahondar un poquito más, como es el tema de la libertad religiosa en nuestro país, para lo que contamos con un invitado especial, que es el pastor Rafael Calonge, secretario general en España de la Asociación para la Defensa de la Libertad Religiosa, una entidad que edita estas revistas muy reconocidas en el sector, Conciencia y Libertad. En la última que habéis editado, pastor Calonge, con un tema tan interesante como procesos migratorios y libertad religiosa. ¿Es necesario hablar de libertad religiosa a día de hoy en un país democrático de primer mundo como España? Absolutamente. Diríamos, aunque en principio sobre las leyes están establecidas para defender la libertad religiosa o la libertad de conciencia, como dice el título de esas revistas que has enseñado, todavía la libertad religiosa está siendo vulnerada en nuestro país en muchas ocasiones, a veces diríamos en comunidades pequeñas, en provincias, por actitudes, diríamos, de determinados políticos o de determinados administradores del Estado, de las comunidades o de los ayuntamientos. Pues todavía España necesita que se profundice sobre la importancia de la libertad de conciencia y de la libertad de religión. Vayamos, si te parece, a casos concretos. ¿En qué se está más amenazada, por ejemplo? ¿En el trabajo ordinario de la asociación? ¿En qué notáis? ¿Qué tipo de demandas son las que más afectan? Por ejemplo, en la asociación notamos una especificidad, por ejemplo, del mundo judío, por ejemplo, o de la Iglesia Adventista. Nosotros, por ejemplo, los adventistas, como los judíos, observamos el sábado, ¿no? Entonces todavía cuesta trabajo que muchas empresas o incluso la propia administración entienda que hay un señor que diríamos que es judío de convicción o que es adventista del séptimo día, pues dice, mire, yo a la puesta del sol del viernes yo dejo de trabajar. Entonces, eso no lo entienden. Las leyes, diríamos, permiten, según las leyes de libertad religiosa y la ley de los acuerdos de cooperación entre la Iglesia, las iglesias evangélicas y católicas y en general los musulmanes, pues que se promulgaron en el año 1900, que a mi memoria ahora... Bueno, con la llegada de la Constitución. Con la llegada de la Constitución, sí. A partir de la Constitución. Sin embargo, pues hasta incluso la propia administración, la administración del Estado, como digo, comunidades autónomas, ayuntamientos, que saben que tienen que respetar ese derecho, a veces cuesta trabajo. No te digo nada cuando se trata de la empresa privada, ¿no? Bueno, pues hay gente que dice, mire, yo es que el sábado lo guardo y no puedo venir a trabajar. Entonces, no, porque a mí me han dicho, no, que es que, claro, eso contradice o se tropieza con el Estatuto de los Trabajadores. O sea, que hay un camino todavía, hablo de la observancia de ese día, ¿no? Por parte, como digo, de la Iglesia Adventista que yo represento y de las comunidades judías que hay en España. Así que la libertad religiosa en ese orden sigue estando un tanto amenazada. Después, pues todavía, aunque nuestro país ha avanzado mucho en temas que tienen que ver con el respeto a la libertad religiosa, a la libertad de conciencia, hay muchas mentalidades que se quedan ancladas en el pasado, que les cuesta trabajo entender que hay una persona que es diferente. Nos ha ayudado bastante, y de alguna manera esto puede servir para sucesivas preguntas, la llegada de personas de otros países, de otros entornos culturales que no es el nuestro, que de alguna manera han creado la conciencia en la ciudadanía española de que hay gentes de otros entornos, de otras confesiones, que hay musulmanes, que hay, digamos, evangélicos, que hay adventistas. Eso ha ayudado bastante a entender y a profundizar más el tema de la libertad religiosa. Digamos que en los últimos años es verdad que con el cambio demográfico pues pasa esto, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, hace poquitos años con el accidente de Spanair en Barajas, sí, que se abrió el debate en el funeral de Estado por las víctimas, claro, sobre si debía hacerse por el rito católico, claro, o había un caso concreto que era evangélico, ¿no? Este tipo de cosas todavía hay que avanzar más, ¿no? Hay que avanzar más, ¿no? Precisamente en ese caso casi nos pidieron, por favor, que acudiésemos al funeral de Estado a la Almudena. Nos lo pidieron porque nos negamos en redondo, ¿no?
en Redondo. No fue ese caso, fue el caso, ahora recuerdo mi memoria, el caso, diríamos, del accidente, del atentado de los trenes. De Atocha. Entonces, también ahí ocurrió. Nos pidió, ahí ocurrió lo mismo, nos pidió el gobierno que por favor, a ver si podíamos acudir a la Almudena, porque claro, murió gente, hubo, por ejemplo, dos o tres miembros de la Iglesia Adventista que fallecieron, heridos, de otras confesiones musulmanes, y nos pidieron por favor a ver si podíamos acudir a la Almudena, que lo entendían, que lo tendrían en cuenta, y siempre les dijimos, mire, esto tenían que haberlo ustedes llevado a cabo en un lugar, en un espacio donde no hubiese ninguna significación religiosa. O sea que todavía, como digo, nuestra mentalidad está como muy anclada en historia de España, del pasado, donde aquí ha habido una sola religión dominante. Bueno, aquí en España hasta hace poco hubo un proyecto de ley de libertad religiosa promovido por el gobierno socialista, que finalmente quedó en un borrador que se ha guardado en un cajón. ¿Qué ha pasado? Efectivamente, ese era un texto que iba supuestamente a ahondar en aspectos como la observación del viernes para los musulmanes o del sábado para judíos, adventistas y otros credos, pero al final no ha habido valentía quizá para sacarlo adelante, ¿no? Yo no sé, no ha habido valentía. A nosotros incluso nos consultaron, estuvieron en contacto con nosotros, pero lo han dejado aparcado por razones de tiempos electorales, no sé por qué, pero dijeron, no, ya en esta legislatura no se va a abordar el tema, veremos si se aborda en el futuro. En las próximas legislaturas que haya en este país, ya veremos. Yo tengo todas mis dudas, ¿no? Como que la libertad religiosa dice, no, ya existe, la Constitución ya la contempla, pero hay casos como muy concretos que tú has citado, donde hay cosas que no están todavía resueltas, ¿no? A nivel laboral, o sobre todo tenemos muchos problemas en la educación, en los colegios, en las universidades. Hay muchos problemas sobre el tema, diríamos, de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa. Sí. Bueno, hay que explicar que la asociación a la que representas, la Asociación para la Defensa de la Libertad Religiosa, pues efectivamente defiende la libertad religiosa en todos sus ámbitos, y no solamente un credo adventista, sino también para todo el mundo. Afecta a musulmanes o a cualquier religión. Yo recuerdo, por darte un dato, diríamos, interesante, en el año aproximadamente en el 1958, que pasó por España el representante de la asociación en Europa, que venía de la isla de Chipre para defender la libertad de conciencia de los testigos de Jehová. Estamos hablando del año 1958, yo me acuerdo perfectamente, pasó por la iglesia a la que yo iba, era una de nuestras iglesias en Zaragoza, y el hombre explicó que había venido de la isla de Chipre, porque allí, en este caso, estos señores tienen esas convicciones, estaban siendo vulneradas Entonces, que el tema es como muy antiguo, ¿no? Muy antiguo, y no debemos olvidar que, por ejemplo, Europa ha sido, diríamos, un continente de intolerancias hasta no hace tanto tiempo, ¿sí? Te preguntaba esto porque ahora también en España es un tema muy recurrente, el tema, por ejemplo, del velo, velo en las escuelas, la convivencia en escuelas públicas de musulmanes y de personas pues, que no tienen un credo tan marcado, ¿no? Esos son también problemas que a día de hoy no se están dando una respuesta clara o efectiva, y genera mucho debate hasta el punto de que hay que cambiarlos de escuelas hay problemas graves. Es un problema importante ese. Yo creo que la libertad religiosa debe contemplar una absoluta libertad para esas alumnas que quieren acudir, diríamos, a sus centros de educación. Nosotros estamos por la defensa de esos alumnos o esas alumnas concretamente que son musulmanas y que quieren, diríamos, seguir adelante con sus convicciones sobre ese tema en cuestión. Otros países, incluso de nuestro entorno, considerados como países como muy democráticos y diríamos muy aperturistas, están como retrocediendo en esas libertades, ¿no? Creo en este sentido que también otro de los problemas que se presentan de forma muy recurrente es a la hora de hacer oposiciones o exámenes públicos. Tampoco cuesta mucho reconocer el que no se hagan en sábado, por ejemplo, a nivel de adventistas y judíos, por ejemplo. Sí, cuesta. Y a veces nos encontramos en actitudes de cerrazón, de verdadera intolerancia, ¿no? Cuesta decir, pues mire usted, aquí no hay posibilidad de... Pues todo eso, los sistemas educativos, los programas de educación o los ministerios correspondientes de educación tendrán que tenerlo en cuenta.
Hace poco, por ejemplo, aquí en Madrid hubo una convocatoria para estudiantes, hace ya unos meses atrás, las hay regularmente, para estudiantes que quieren acceder a la especialidad, lo que se llama los famosos estudios del MIR. Pues resulta de que había un montón de creyentes de la Iglesia Adventista y también había un grupo de creyentes judíos. Pues eso, diríamos, poco a poco se tiene que ir incorporando, y les hicieron el examen aparte, que es correcto, pero ya con eso tienen que contar los propios tribunales en este caso de exámenes, ¿no? Los tribunales tienen que contemplarlo, y creo que ahí todavía nos queda, ¿no?, un camino que recorrer. En este caso, creo que vuestra asociación tuvo recientemente, como hace un año, un caso muy sonado en Cataluña que salió en toda la prensa, ¿no?, de una persona a la cual finalmente se le reconoció el poder hacer la oposición en otro momento, ¿no? Sí, efectivamente. Yo me tuve que desplazar como secretario de la asociación a hablar con las autoridades educativas en Cataluña. Al principio me pusieron, diríamos, algunas dificultades. El tema fue a estamentos más altos, y al final intervinieron personas con un amplio criterio de respeto hacia la libertad de conciencia, y el tema pudo resolverse de forma favorable. Además, la persona en cuestión, que era una maestra, aprobó la oposición, y bueno, creo que fue un triunfo de nuestra asociación, y en ese camino tenemos que seguir trabajando. Trabajando. Sí. ¿Cuáles son las dificultades o las pegas más recurrentes cuando uno va a defender este tipo de casos? Pues primero hablar de la libertad religiosa, de la libertad de conciencia, y después mostrar que hay países o hay leyes en diferentes países que contemplan, diríamos, el tema, ¿no? Entonces, tenemos que luchar. Tenemos que luchar todavía, porque no todos aquí en España, a veces determinadas comunidades autónomas, depende, diríamos, del responsable. A mí incluso no me han querido ni recibir en algunos lugares para abordar estos temas. Depende del responsable, del talante que tengan, pues te hacen más o menos caso, te desconsideran, y a veces hay gente, como digo, de la confesión adventista, que tienen que esperar a que la siguiente oposición o el siguiente examen no les toque en sábado, porque nos hemos encontrado con actitudes de intransigencia todavía. Sí, claro, sí. Que eso sí que hace falta, por eso un respaldo legal que deje claro, un derecho que está recogido en la Constitución, pero que los casos pormenorizados quedan en un limbo. Un poco en un limbo, y no sabemos cómo, que nos crean muchos problemas. Nos dicen, es que las aulas dicen, por ejemplo, aquí me ha ocurrido a mí, ¿no? Las aulas solamente tenemos libres el sábado, y yo les digo, y el domingo también ustedes las tienen libres. El domingo también están las aulas libres. No, pero sí tenemos que contratar a los bedeles, tienen que ir allí los bedeles, los responsables, diríamos, del manejo de la luz, diríamos, de la electricidad, tienen que... Mire, pues no me digan ustedes que las aulas solamente las tienen libres el sábado, porque no hay normalmente actividad docente en las universidades o en los institutos, que ustedes también tienen el domingo para poder llevar a cabo esas prácticas. Y entonces ustedes tienen que tener en cuenta que hay un sector de población española que tienen el sábado como día de descanso, y claro, pues habrá que contemplarlo en las convocatorias de exámenes, habrá que contemplar esa especificidad. Sí, sí. Bueno, ¿en cuántos países está presente esta asociación? Por hablar un poco del trabajo que desarrolla fuera de España. Bueno, pues la verdad es que hay dos sedes muy significativas. Una está en la Unión Europea, en Europa quiero decir, porque las sedes se encuentran en Suiza, y Suiza no pertenece a la Unión Europea. Está en Berna, y otra en Washington, en Estados Unidos. Diríamos que son las sedes más representativas, ¿no? Y después en cada país, en Europa, y prácticamente desde el punto de vista de la Iglesia Adventista, hay representantes como yo, hay secretarios generales de la asociación prácticamente allí donde se encuentra la Iglesia Adventista establecida, ¿no? La asociación es reconocida y hace su labor, pues eso, defendiendo la libertad de conciencia y la libertad religiosa. Bueno, no hace mucho tiempo hubo una matanza de cristianos coptos en Egipto.
En Irán ha habido otro caso de un pastor, creo, evangélico, o un creyente evangélico también perseguido por su fe. ¿Cuáles son, por así decirlo, los países más amenazadores de la libertad religiosa? Pues hombre, los estás indicando tú. Tenemos problemas, muchos problemas, la asociación con países, diríamos, de religión islámica. Es verdad que estos países van a ir avanzando, pero todavía nos encontramos con problemas de respeto a las convicciones religiosas. Pues esto un poco el que la historia nos vuelve a contar lo mismo, ¿no? Aquí en España hemos avanzado en las libertades y en la democracia, pero no hace tantos años, que yo lo he vivido en mi propia carne, porque yo ya tengo una determinada edad, donde había intolerancia en este país, no hace tanto tiempo. Bueno, esos países tienen que pasar por ese proceso de democratización, de respeto, las leyes, diríamos, las leyes islámicas, está muy bien, pero ahí a veces les cuesta trabajo a los islamistas entender los derechos humanos. Y los derechos humanos, uno de sus artículos contempla la libertad de conciencia y de religión. Entonces, tenemos reticencias. Yo he hablado incluso con musulmanes aquí en nuestro país y les he dicho así: ¿cuándo va a haber libertad religiosa en vuestros países para que todo el mundo...? Y entonces, sí, pero un poco no han sabido qué responderme, o han salido por la tangente diciendo, pues cuando tengamos libertad religiosa en los países cristianos. Y no es así. No es así, porque sabemos muy bien que aquí en este país la libertad religiosa está reconocida para cualquier creyente, sea musulmán, sea judío, sea adventista, sea cristiano, sea católico, incluso para los que no creen hay libertad de conciencia. Usted tiene perfectamente derecho a no creer, ya no profesar ninguna religión. Uh-huh. Y en este sentido, no sé si cómo es el camino de las religiones no musulmanas cuando uno quiere abrir brecha, abrir camino en países, yo que sé, como Marruecos, que está aquí al lado, o en otros países cercanos, se le ponen muchos impedimentos, se es perseguido en el sentido de que sí, no te dejan presentarte como pastor de una determinada religión. ¿Cómo se hace hay ese problemas. trabajo? Ya que me has citado Marruecos, yo he tenido una experiencia. Resulta de que un día yo estaba en Marruecos, concretamente en la ciudad de Tánger, Rabat, la capital, y tuve contacto con el ministro de Derechos Humanos, en Marruecos, ¿no? Y entonces me recordó, dice: ustedes son cristianos y ustedes saben que aquí la ley islámica es la que prima en este país, como diciendo, no se olviden ustedes, los cristianos, que aquí diríamos, es el Islam la religión oficial. Entonces, uno de los problemas que hay para el tema de la libertad religiosa es que los estados tienen que ser aconfesionales. O sea, un estado no puede tener una confesión religiosa determinada, como ocurrió en este país hace años del pasado. Todavía en muchos de esos países, diríamos, el estado es confesional, y no puede ser. El Estado tiene que ser cualquier Estado aconfesional y defender los derechos de la libertad religiosa de musulmanes, de cristianos, de judíos, de cualquier creyente o de no creyente. No puede ser un Estado confesional. Y todavía a esos países, diríamos, que poco a poco eso va a ir cambiando, pero les está costando. Les está costando. Entonces, aquí, por ejemplo, vienen a España esas personas quieren construir una mezquita y la construyen, pero construir o levantar una iglesia adventista o una iglesia cristiana de cualquier confesión en esos países todavía cuesta trabajo. Lo ven mal, y hay muchos cristianos que se tienen que esconder, que no pueden decir en esos países que son cristianos, no lo pueden decir. Yo lo he podido comprobar, diríamos, in situ. No lo pueden decir porque en su pueblo, en su ciudad, en su aldea incluso, les van a maltratar o incluso les van a, hasta eliminar. Yo podría contar casos concretos, ¿no? Entonces, ahí hay un camino todavía que llevar a cabo en la línea de la libertad de conciencia y la libertad religiosa. Un camino importante que llevar a cabo. También en nuestro país, pero claro, nosotros hemos avanzado más. Seguro que muchos de los espectadores que nos puedan ver pensarán que, como en España es un país de tradición católica desde hace siglos, pues que sí que tendrá sentido que la Constitución o que determinadas... que siempre haya una especie de preferencia o de privilegio especial para la religión mayoritaria de los españoles. Hombre, por ejemplo,
está claro, hasta la Constitución contempla que la religión diríamos, cita a la Iglesia católica, ¿no? Nosotros, la asociación nuestra no está de acuerdo, no hay que citar a ninguna. O sea, todavía esos son, diríamos, recuerdos del pasado que hay que eliminar, que hay que borrar. Y tenemos que fijarnos en los países de nuestro entorno europeo, donde no se prima ni se privilegia ninguna religión. Todavía en nuestro país todavía existen privilegios. Y eso lo saben muy bien, o lo sabemos muy bien los ciudadanos de España. Lo sabemos muy bien. Yo creo que eso hay que eliminarlo. Es verdad que eso no se elimina de la noche a la mañana, que estamos avanzando mucho, pero todavía hay cosas que son un lastre que traemos de épocas pasadas, que deben quedar superadas en el tiempo inmediato, casi, diría yo. Uh-huh. Cuando hablamos de estado aconfesional o estado confesional, por aclarar un poco a los espectadores, no es lo mismo un estado confesional que un estado laico, ¿no? No sé si nos podría explicar un poco cuál es la diferencia que hay entre un modelo y otro. El estado, diríamos, yo creo que el estado laico, como le llaman ahora, diríamos, es el estado que es opuesto a cualquier religión. Y tampoco es eso, ¿eh? Yo me quedaría más con el concepto de estado aconfesional, que permite que existan las religiones, pero que es respetuosa de todas ellas. Porque el concepto de estado laico, diríamos, es peyorativo. El estado laico, aquí no tenemos ninguna simpatía por ninguna religión, ¿eh? Ninguna simpatía. El estado confesional es el que permite que las religiones, diferentes religiones, vivan en su país, sean ciudadanos reconocidos, se les tenga en cuenta a la hora de legislar, a la hora, diríamos, de abordar cuestiones, como hemos hablado, en el terreno de la educación, del trabajo, de la vida familiar, de la sociedad, diríamos, incluso del empleo, que se tenga en cuenta. Pero el Estado laico es peyorativo, eso. Diríamos, es un poco, va en contra de la religión ya de por sí. Estado laico nos recuerda un poco, pues eso, a las intolerancias de la ex Unión Soviética y de los países del este, que eran estados laicos, pero eran estados contra la religión en general. Yo no sé si ustedes, cuando exponen estos argumentos, si tienen en vista algún país concreto o alguna legislación que sea un poco referente, modelo a seguir por países como España. También hablábamos, por ejemplo, del caso francés, pero en el caso francés ahora se está casi limitando con la llegada de tantos musulmanes a ese país, ¿no? No sé si hay algún ejemplo a seguir. Hombre, Estados Unidos, por ejemplo, es un país, diríamos, donde la libertad religiosa es absolutamente respetada. Y en algunos países europeos también, diríamos, los países nórdicos, por ejemplo, que tanto nos avanzan en tantas cosas, también hay una amplia libertad religiosa. Y en general yo diría que casi toda la Unión Europea, pero vamos, hay algunos países que son, diríamos, como más respetuosos del derecho diferencial religioso. Otros han quedado marcados, como es el caso de España, por la historia, y a veces eso cuesta trabajo olvidar, ¿eh? Claro. O sea, está, diríamos, en el subconsciente de la ciudadanía, incluso del legislador, ¿no? Está en el subconsciente y a veces pues, se cometen actitudes de intolerancia, ¿sí? Más o menos intencionadamente. Bueno, ¿cómo se puede ser miembro de la asociación, por si a alguien le interesaría? Pues simplemente mandarnos una carta a nuestra dirección y, diríamos, a partir de ese momento lo inscribimos. No sé, de momento hay una cuota, diríamos, simbólica, y esos que son socios reciben, por ejemplo, nuestra revista, la revista Conciencia y Libertad, que es una revista muy prestigiada y casi una especialista, la revista, en temas de libertad de conciencia y de libertad religiosa. Bueno, la hemos presentado antes, Conciencia y Libertad. Hemos dicho que los socios la reciben. Aparte, ¿a quién más la enviáis? Hombre, las enviamos generalmente, solemos enviarlas a las administraciones públicas, a políticos, diríamos, a universidades, a bibliotecas, y nos las piden, ¿no? De vez en cuando en la oficina una biblioteca o una persona pues nos solicita, diríamos. Aquí, por ejemplo, en España hay
una cátedra que es el Derecho Eclesiástico del Estado, en el que nosotros que hemos colaborado en un anuario que se edita a todos regularmente. Ahí la asociación colabora en esa cátedra de Derecho Eclesiástico del Estado. Muchos de los profesores que forman parte de esa especialidad pues son miembros de la asociación o apoyan o participan de forma voluntaria en los artículos de esta revista. ¿Estáis preparando ya el siguiente número? Estamos preparando el siguiente número. No sé si nos puedes avanzar un poco de poco el tema que vais a abordar a fondo. Pues un poco siguiendo la línea de la edición francesa. Ahí tienes la difamación de las religiones. La difamación de las religiones. Digamos. Un poco en esa línea vamos a editar en español. No vamos a plagiar la revista francesa, pero sí que vamos a ir en esa línea, pero desde un punto de vista de la especificidad nuestra, ¿no? Colaboran catedráticos y ámbitos, ¿no? Profesores de la universidad y sobre todo en esa cátedra de Derecho Eclesiástico del Estado, que es una cátedra que va en esa línea, ¿no? Y con la que nosotros tenemos muy buena relación, profesores que colaboran en nuestros encuentros, en nuestras reuniones, que incluso algunos de ellos son miembros del consejo directivo de la asociación en España. Tenemos varios profesores universitarios que son miembros del consejo de la asociación y ellos son los que colaboran y nos animan a que continuemos, porque la revista es una revista de un gran prestigio internacional. Y cuando hay, diríamos, temas de libertad religiosa, la revista Conciencia y Libertad, en los diferentes idiomas que hay, diríamos, en el mundo, pues es un referente para los profesores y para la gente que aborda el tema de libertad religiosa. Esa revista en inglés, en francés, en español, en italiano, en alemán, es un referente. Bueno, pues ya para acabar, si alguien quiere dirigirse a vosotros por escrito, por correo electrónico, no sé si tenéis algo que podamos decirle a la gente, a nuestros espectadores, si tienen problemas concretos con alguno de los asuntos que se han tratado o otros nuevos, ¿o dónde podrían dirigirse? Dirigirse a nuestra dirección, calle Alenza número 6, la dirección en 28003 Madrid. Y después, en estos momentos, lamento decir que tenemos un correo electrónico que en estos momentos, bueno, la revista está, que en estos momentos no lo memorizo. Pero bueno, vamos, calle Alenza 6 pueden 6, escribir y ahí recibirán más información. Bueno, pues Rafael Calonge, muchas gracias por presentarnos los problemas de la libertad religiosa en España, un asunto que, como hemos dicho antes, parece que no habría problemas graves en España, pero cuando entramos a pormenorizar son muchos los asuntos que requieren de más concreción, ¿no? del derecho a la libertad religiosa aquí en España. Y a ustedes muchas gracias por seguirnos, les esperamos en un nuevo programa de Abre los Ojos. Muchas gracias.